Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Léaselo al de al lado y dígale, no juzgue y no será juzgado. Versículo 2 dice la palabra, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y el Señor Jesús entonces dice en el versículo 3, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Dígale al de lado, usted que tiene tronco o astilla. Así bien costeño, dígale al de lado, tronco y tronco tienes. Cuadro. Tronco y tronco. Tronco y tronco. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Versículo 5 dice, hipócrita. Dígale al de al lado, hipócrita. No es para usted, tranquilo, hipócrita, solamente dice el pasaje. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Muy bien, y en esta noche quiero predicar acerca del juicio. Y en algunas ocasiones personas han malinterpretado estas palabras del Señor Jesús que dicen, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Pero detrás de esa prohibición es un temor a ser confrontado con su propia vida. Y nosotros no podemos negarnos la posibilidad de que hay ocasiones en donde sí debemos juzgar sobre una situación o sobre la conducta de una persona. Nosotros estamos llamados a eso. Ahora, ¿qué creo yo que está tratando de decirnos el Señor Jesús? Es un llamado de atención para que aprendamos a juzgar cuando es debido. Hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que aprender a ¿qué? A callar, y hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que ejercer esta autoridad que el Señor Jesús nos ha entregado de juzgar las cosas, juzgar las situaciones, juzgar las acciones de las personas. Y por eso esta enseñanza se titula Cuídate del juicio pecaminoso. Dígale al de al lado, por favor, cuídate del juicio pecaminoso. Hay un juicio que no es pecaminoso, pero hay un juicio que sí es pecaminoso. Ahora, para comprender mejor lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje de Mateo capítulo 7, primero debemos definir lo que es la palabra juzgar. ¿Cómo define el diccionario la palabra juzgar? Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque esta mañana otra vez la mente me jugó una mala pasada. Gracias a Dios iba solo en ese carro y el Espíritu Santo me ayudó. Pero en esta mañana, cuando yo venía, ya iba de aquí, de la iglesia hacia la casa, y ya había terminado de preparar el tema, el Espíritu Santo como que me puso a ver si lo que había aprendido era para mí o no. Y me encontré, o vi ahí mientras pasaba hacia mi casa una persona que conozco hace muchísimos años. Y el Espíritu Santo me hizo ver que yo tenía un juicio específico sobre esa persona. Y quiero primero definirle, ahora le termino de contar la historia. ¿Cómo define el diccionario la palabra juzgar? Dice juzgar es deliberar o reflexionar acerca de un asunto. Reflexionar, pensar, meditar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir una sentencia o un dictamen sobre ello. Otra definición dice que es formar una opinión sobre una persona o sobre una situación. Ahora, como le decía, yo iba esta mañana de la iglesia hacia mi casa y me encontré con esa persona a la cual puedo conocer hace más de 25 años. Y lo mismo que pensaba hace 25 años, lo pensé hoy. Y la forma como lo vi, como que se prestó más para pensar, para emitir un concepto acerca de esa persona. Y lo vi agarrado de un arbolito así debajo de la sombrita y yo dije, el típico flojo. Ese fue el juicio que yo emití. Y inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, ojo, que hay un juicio positivo y hay un juicio negativo. Y lo que tú estás haciendo, esa reflexión acerca de la actitud, de la acción de esa persona, no es correcta. No es propicia, no es adecuada y no es aceptada por el Señor. Entonces, en primer lugar, quiero hablar en esta noche del juicio que sí acepta Dios. El que yo hice esta mañana no es aceptado por Dios.
Pero hay un juicio que sí es aceptado por Dios. Y ese juicio, que significa reflexionar, que significa deliberar acerca de una situación o de la acción de una persona en particular, para emitir un concepto o una opinión, hay algo que sí es aceptado por Dios, un juicio aceptado por Dios. ¿Cuáles son las características de este juicio aceptado por Dios? 3 características que tiene el juicio que Dios acepta. En primer lugar, característica número 1 del juicio que Dios acepta: usa el discernimiento. Ahora, ¿qué significa discernimiento desde el punto de vista espiritual? Significa que aprendemos a ver más allá de lo que las apariencias nos muestran. Miramos la actitud, la intención del corazón de una persona. Ahora, todo lo opuesto fue lo que el profeta Samuel intentó hacer. Yo no sé si usted recuerda la historia, si no la voy a recordar rápidamente. Dios decide desechar al rey Saúl como el escogido para liderar al pueblo de Israel. Y le encomienda una misión al profeta Samuel y le dice: ahora vas a buscar un nuevo rey para Israel. Y el profeta Samuel atiende la instrucción del Señor y se va para la casa de un señor llamado Isaí. Y cuando llega a ese lugar, siguiendo la voz de Dios, empieza a analizar los posibles candidatos a suceder al rey Saúl. Ahora, ¿cuál fue la primera impresión cuando entró el hermano mayor de David? Dijo: este es el hombre. Revisó, reflexionó acerca de la situación, miró el contexto y determinó que la persona más fuerte, más grande y más poderosa, físicamente hablando, era la persona propicia para suceder al rey Saúl. ¿Por qué? Porque era el prototipo que había escogido Dios la primera vez. Porque la Biblia dice que el rey Saúl era un hombre altísimo, que sobresalía. Su cabeza estaba por encima de los demás, o sea que era un hombre grande, fornido. Y Samuel, basado en esa percepción, en esa reflexión que había hecho, dijo: así tiene que ser el sucesor. Pero no usó el discernimiento, porque el Señor le dice: tú ves lo que juzga la gente. Tú te fijas en las apariencias. Dígale al de lado: nosotros nos fijamos en las apariencias. Y el Señor, que le estaba diciendo al profeta Samuel: tú no estás juzgando correctamente, porque el juicio de Dios o el juicio que acepta Dios se caracteriza porque es con discernimiento espiritual. No se basa en lo externo, se basa más en lo interno. Y para eso se necesita la revelación del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ser una persona que juzga las cosas de manera propicia, tiene que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, característica número 1, usa el discernimiento. ¿Que viene de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, mejor no hable, porque va a hablar basura, va a decir un par de burradas. Dígale, no diga burradas. Entonces mejor no hable. Discernimiento, aprender a callar o aprender a decir las cosas viéndolas con el enfoque espiritual. Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:15 que el que es espiritual lo discierne absolutamente todo. Y yo creo que al profeta Samuel, en el momento de escoger al sucesor del rey Saúl, le faltó ¿qué? Discernimiento espiritual. Dios se lo hizo ver. La segunda característica del juicio que acepta Dios es que se basa o se fundamenta en el amor. El amor es sufrido, el amor lo resiste todo, el amor lo sacrifica todo. Pero lo más importante, cuando una persona emite un juicio que es aprobado por Dios, no busca destruir, condenar, sino que es netamente positivo y que busca una transformación en la vida de la persona para que ésta dé fruto. Característica número 2. Característica número 3. Se basa en el respeto. Y no sé si usted recuerda una característica del chismoso. El chismoso habla de la persona, no habla con la persona. En cambio, una persona que emite un juicio positivo, un juicio aceptado por Dios, siempre hablará con la persona, no hablará de la persona. Porque cuando hablamos de las personas estamos calumniando, estamos criticando, en otras palabras, estamos emitiendo un juicio negativo que es condenado claramente por el Señor. Entonces, ¿qué es un juicio? Es emitir o es deliberar o reflexionar acerca de un asunto o de la acción de una persona para emitir un concepto o una opinión. Dios está de acuerdo y Dios en ciertas circunstancias necesita que nosotros emitamos juicios. Pero esos juicios aceptados por Dios
tienen 3 características. 1, se necesita discernimiento espiritual. 2, amor. Y 3, respeto. Ahora, ¿en qué condiciones Dios dice yo apruebo el juicio? Apruebo que tú opines, apruebo que tú emitas un concepto sobre esa situación o sobre esa persona. 6 condiciones bíblicas en donde Dios nos deja ver que el juicio es necesario. Porque el juicio a veces también es una responsabilidad, es una obligación que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el primer caso en donde Dios nos dice, yo acepto que tú juzgues, yo acepto que tú emitas una opinión acerca de una persona, acerca de una situación, acerca de una circunstancia que está sucediendo? Condición número 1, caso número 1, cuando hay conflictos entre creyentes. Cuando 2 personas de la iglesia tienen un problema, Dios quiere que nosotros tomemos ¿qué? Una posición y que emitamos un juicio, una sentencia, un dictamen, una opinión acerca de eso. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1, 2 dice lo siguiente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ahora, ¿quién me puede decir qué conflictos vemos entre creyentes? La envidia, empiezan a hablar uno del otro, o los dos. Yo lo atiendo mucho, las parejas, llega el marido y empieza a descargarse es que esa mujer que me dio el Señor, así como Adán, igualito. Y yo le digo, un momento, hay que resolver el conflicto de pareja. Conflicto padres e hijos también lo vemos. Conflictos hijos con padres. Conflictos entre hermanos, entre creyentes, entre personas que están en el mismo grupo, en la misma célula. ¿Se presentan qué? Conflictos. Entonces dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿alguna vez ha tenido un conflicto con otro creyente? Con el anfitrión allá, ¿por qué me puede parquear acá? El pobre anfitrión queda con un conflicto con usted. ¿Cómo se atreve a presentar una demanda cuando 2 deciden hacer un negocio, por ejemplo, y el negocio como que no marcha de acuerdo a lo que ellos esperaban? ¿Se van a presentar qué? Conflictos. Entonces dice que uno se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo a otros creyentes. ¿Cómo se atreve a presentar una demanda? ¿Usted ha visto cristianos que empezaron la empresa y luego por problemas financieros terminan por allá agarrados en el juzgado? ¿Cuántos han visto algún cristiano así? Entonces el Señor dice, ojo, ¿por qué se atreven a llevar al tribunal secular para que se decida sobre ese asunto? Versículo 2 dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Entonces, antes de ponernos a demandar a todo el mundo, deberíamos buscar a alguien lo suficientemente maduro en la iglesia para que nos ayude a resolver ¿qué? El conflicto. Y escuchamos las 2 posiciones. Yo he tratado acá de mediar en algunas circunstancias donde la gente me lo ha pedido, donde no, pues uno no puede actuar donde no lo invitan, porque sapo sí no, dígale al de lado, sapo no. Pero si a uno le piden el favor, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo estoy en la obligación de ¿qué? De intervenir en el asunto. Esa es nuestra obligación. Ayudar a resolver el conflicto, las cuestiones pequeñas que se levantan, los inconformismos y las diferencias que se han presentado producto de un malentendido, de un conflicto. Ahora el versículo de 1 de Corintios 6:5 dice lo siguiente, 6:5 dice, digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. ¿Usted qué cree? ¿Será que hay alguien lo suficientemente sabio en la iglesia que le pueda ayudar a resolver un conflicto, un problema de pareja? ¿Será que yo tengo que salir corriendo a donde el psiquiatra o el psicólogo para resolver mis problemas matrimoniales? ¿No será que Dios nos da la oportunidad de escuchar de pronto a través de otra persona una posición objetiva que nos ayude a resolver un conflicto familiar en este caso, o un conflicto laboral, o un conflicto de trabajo o de dinero? En la iglesia, si nosotros creemos que en la iglesia hay gente espiritual, siempre esa persona tendrá la sabiduría que viene ¿de quién? De Dios. Porque la palabra dice, el que quiera sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá. Y es bueno que entre a terciar una persona sabia para ayudarnos a resolver los conflictos. Entonces, sí, en ese caso Dios acepta que la persona que está mediando en el conflicto emita ¿qué? Un juicio, una opinión frente al asunto. Ahora cada persona decidirá si lo toma o si lo deja.
Pero en ese caso estamos llamados como hijos de Dios ¿a qué? A juzgar las cosas, como lo hacía Moisés. A Moisés le llevaban todos los casos, todos los problemas que tenía el pueblo de Israel. Ahora, lógicamente, tanta gente, él se había vuelto una persona ineficiente y por eso empezó a delegar, pero la Biblia dice que escogió gente responsable para juzgar. Y empezó a mirar las cualidades, los atributos y dijo, escogí gente para que lidere a 1000, gente para que lidere a 100, gente para que lidere a 50, gente para que lidie los problemas de a 10. Y lo mismo hace la iglesia, y la iglesia tiene una estructura que le permite a usted resolver conflictos con su líder. Y si su líder no es la persona que le ayuda a resolver, usted puede escalar a través de su líder a los pastores en este caso. Entonces, cuando hay conflicto, yo puedo emitir un juicio. En segundo lugar, ¿cuándo puedo emitir un juicio? Cuando un miembro de la iglesia vive en pecado recurrente y se niega a abandonarlo. Cuando uno sabe que esa persona se le ha exhortado 1, 2, 3, 4, 5 veces, yo tengo derecho a emitir ¿qué? Un juicio, una sentencia, un veredicto acerca de lo que está viviendo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 12 al 13 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están ¿en qué? En pecado. ¿A quiénes debemos juzgar? A los que están en pecado, pero no un pecado que cayó por primera vez y se levantó y entonces empiezan a caerle con el peso de la ley, sino esa persona que reiterativamente se mueve dentro del mismo pecado. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Ahora, esto me hizo acordar, 2 veces el Señor me ha llevado a actuar en este tipo de juicio, con 2 personas. La primera, un joven, vivió los procesos en la iglesia, se le ayudó, se le ministró. Tratamos de levantarlo, de extenderle la mano, pero él reiterativamente seguía moviéndose en el mismo pecado. Ahora, ¿cuál es el problema en que usted se mueva en el mismo pecado? Que usted va perdiendo la conciencia de lo que es bueno. Y Dios lo va a terminar entregando a sus propias pasiones. Pero Romanos capítulo 1 nos dice que esas personas que saben que están haciendo lo malo no quieren hundirse solos. Y empiezan a invitar a otras personas a que se hundan con él. Ahora, este joven, no contento en ser una persona que se había rebeldizado en contra de Dios, empezó a incitar a los demás jóvenes. Y todos los viernes lo que hacía al llegar al equipo, al grupo, era sonsacar a las personas para irse a tomar trago con ellas. A esa persona se le exhortó 1, 2, 3, hasta que el Señor me dijo, quita al malvado de entre ustedes. Y es de las ocasiones en donde Dios me ha dicho, esta persona no puede entrar más a la iglesia hasta que él no decida que arrepentirse y mostrar un fruto genuino de arrepentimiento. Me tocó emitir una sentencia. Tuve que expresar una opinión de mi parte. Y también otro hombre casado hacía lo mismo. Venía simplemente a sonsacar a las personas que estaban, a las parejas, a los hombres de otros grupos, para llevárselos a tomar, para llevárselos a su vida mundana. Y en ese momento el Señor me dijo, tienes que juzgar. Y usted y yo tenemos que aprender eso. Cuando una persona reiterativamente sigue viviendo en su pecado, usted y yo estamos en la obligación de confrontarlo y de juzgar lo que Dios nos dice. Quiten al malvado de entre ustedes. Es una situación difícil. No es fácil decirle a alguien no puede volver a la iglesia, pero la palabra de Dios lo soporta. La tercera, el tercer caso en donde podemos emitir un juicio. Es nuestra obligación juzgar toda palabra que se enseña en la casa de Dios. No importa quién sea el predicador, no importa que usted esté acostumbrado a él, usted y yo tenemos que juzgar, tenemos que discernir, tenemos que explorar, tenemos que examinar, escudriñar las escrituras para saber, para estar 100% seguro de que lo que nos están enseñando está basado en la palabra de Dios. Si usted no lo busca, si usted no lo hace, pues usted no está juzgando conforme a la palabra de Dios. Eso mismo sucede cuando alguien nos da una palabra profética. Cuando alguien dice, el Señor me mostró, el Señor me reveló, palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 dice, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice.
Ahí podemos emitir un juicio y podemos decir, esa profecía no creo que sea palabra de Dios. Porque la palabra profética cumple unos requisitos. Primero está el carácter del profeta. Y segundo, será una confirmación de algo que Dios le ha dicho a usted en lo secreto. Por eso nosotros tenemos que evaluar lo que se nos dice. Y recuerdo mucho una mujer, usted sabe que el profeta siempre lo van promocionando. Y alguien me dijo, hay una profeta en Cereté, y yo estaba en Bogotá y hablaba por celular. Y esa mujer lo único que hacía era ¿qué? Inventar cosas. ¿Cómo me di cuenta? Porque todo lo que ella me decía iba en contra de la palabra de Dios. Y recuerdo también una mujer que cuando estaba a punto de tomar la decisión de dedicarme 100% al ministerio, una persona conocida me dijo, hay alguien que tiene un mensaje de Dios para usted, y esa persona me dijo, el Señor te dice que no te retires de tu trabajo. Y yo le dije, te reprendo, Satanás, porque no vas a impedir el propósito que Dios dio a través de su palabra para mi vida. Entonces tenemos que evaluar, en ese momento tenemos que juzgar si lo que nos dicen es cierto o no es cierto. Pero nosotros somos y caemos ahí incautos frente a la palabra profética. Oímos la voz de profeta y allá estamos todos en primer lugar. Y no nos preguntamos si esa persona viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. El cuarto caso en donde podemos juzgar es para determinar si una persona es creyente de verdad o no. Dígale al de lado, a ver si es creyente o no. Dígale al de lado si es creyente o no. Pregúntele al de lado más bien, oye, ¿usted es creyente? Pregúntele al del otro lado, porque no le pregunté, lo vi como así tímido para preguntarle, ¿usted es creyente? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y así vemos a muchos cristianos que no son capaces de juzgar si el que los está invitando a salir es cristiano o no, o es cristianoide, o se nos disfrazó de espía, lobo vestido de ¿qué? De oveja. Y la gente ahí incauta va feliz. ¿Y terminan en dónde? En el mundial, en el mundo. Porque no determinaron si la persona que estaba sentada a su lado, la persona que le ofreció una amistad, era una persona creyente o no. ¿Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? Entonces yo tengo que juzgar si las personas con las que yo me estoy rodeando son creyentes o no, son cristianos o no. ¿Y cómo los conoce? Por los frutos. Por sus frutos los conocerán. Entonces vuelvo a la historia del muchacho al que tuvimos que decirle no venga más. ¿Será que esa persona era una persona de frutos? ¿Será que era una persona, una buena compañía para los que estaban en ese grupo? De ninguna manera, pero ahí le faltó ¿qué? Discernimiento a esos muchachos para saber que ese no era cristiano. Estaban felices con el hombre y se paseaban con el hombre para arriba y para abajo, hasta que un día el Señor me mandó a comprar medicina ahí a la plaza de la Castellana y me los encontré a todos. Ay, manos en la masa, díganle, lo cogieron con las manos en la masa. El Señor me mandó esa noche a buscar un medicamento y vea lo que me encontré. Pero me permitió confrontar el pecado. Quinto caso en donde yo tengo que ejercer juicio, cuando voy a delegar autoridad en la iglesia. En otras palabras, cuando se van a nombrar líderes, servidores, hay que evaluar si esas personas tienen los rasgos, las características bíblicas para ejercer un ministerio dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice entonces, por ejemplo, el que aspira a ser líder a buen cargo está anhelando, pero el líder tiene que cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Que sea esposo de una sola mujer, que no se emborrache, que no tome. En esta iglesia no puede tomarse ni una sola copa de vino el líder. Si a usted le gusta el vinito, pues no lo podemos nombrar. Usted es libre de tomárselo. Pero en esta iglesia el parámetro es no se puede tomar una sola copa de vino, porque Dios me dio una palabra en donde decía los líderes no se pueden tomar ni una sola copa de vino, ni una sola en esta iglesia. En otras se la pueden tomar. Ya es decisión de ellos, pero aquí no. Entonces yo tengo que evaluar si a esa persona le gusta el trago, si tiene una sola mujer, si administra bien su casa, si sus hijos lo respetan, si maneja bien las finanzas, si no es dado a los negocios ilícitos. Todo eso tiene que ser ¿qué? Evaluado, juzgado. Y lo mismo pasa con los diáconos, con los servidores. Hay que hacer una evaluación.
frente a los parámetros de la palabra que me permiten decir esta persona sí es apta o esta persona no es apta. Y el sexto caso, en donde yo puedo emitir un juicio. Juicios acerca de los hábitos pecaminosos en las personas. Yo puedo verle a una persona la pereza y tengo la autoridad para decirle usted está en pereza. Pero ¿para qué? Para tratar a esta persona conforme a la instrucción de la palabra de Dios. Entonces yo miro hábitos pecaminosos. A ver, dígame hábitos pecaminosos. La pereza, la mentira, la impuntualidad. ¿Qué más hábitos pecaminosos conoce? La exageración. A ver, dígame más hábitos pecaminosos que usted conozca. No tiene ninguno. La gula, la murmuración, la inmoralidad sexual, el chisme, la pornografía, son hábitos pecaminosos. Y la palabra de Dios nos dice, a esos hábitos hay que tratarlos de acuerdo a la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos. ¿Qué hay que hacer con los perezosos? ¿Qué hay que hacer con los chismosos? Amonestarlos. ¿Qué hay que hacer con los adúlteros? Amonestarlos. ¿Qué hay que hacer con los impuntuales? Aproveche y pregúntele al de lado, ¿a qué hora llegó usted hoy? ¿A qué hora llega el fin de semana? A las 6 en punto llegué. Dice la palabra, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Ahora, aquí hay algo interesante acerca de lo que dice Pablo. Dice, le rogamos que amonesten. Y esta palabra en el griego es parakaleo. Y la palabra animar, la palabra amonestar significa animar. Mire el propósito del juicio positivo. Es animar, impulsar para que alguien transforme su manera de pensar, que cambie de manera de pensar. O sea, el perezoso tiene que dejar de pensar como perezoso. El mentiroso tiene que dejar de pensar como mentiroso. Y esto es con el deseo de ¿qué? De ayudar. Entonces, cuando yo confronto a alguien en las citas de cuidado, en las consejerías, yo me siento con mis ovejas y las empiezo ¿a qué? A confrontar con sus hábitos pecaminosos, pero con un propósito, no criticarlas, no condenarlas, sino ayudarlas a transformar su manera de pensar para que cambien su estilo de vida y se ajusten a los parámetros establecidos por la palabra de Dios. El que no trabaja, dijo Pablo, que no coma. Entonces hay que confrontarlo. Ay, pero usted quiere cambiar de carro, casa, pero no trabaja. Trabaje, no sea flojo, perezoso. Pero es para que esa persona reaccione, animarlo, impulsarlo. Y ese es el propósito principal del juicio positivo. Es animar, impulsar, para que las personas transformen su manera de pensar. Ahora, personalmente pienso lo siguiente, y eso es algo muy personal que lo quiero compartir con usted hoy. Yo pienso que el juicio positivo es necesario para cada uno de nosotros. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros le rinda cuentas a alguien, para que esa persona pueda ¿qué? Criticar positivamente nuestra vida, meterse al rancho como se dice hoy en día, y nos puedan revisar y mandarnos a ordenar áreas que no están en el orden de Dios. Pero también creo que así como es necesario que nosotros tengamos alguien que nos juzgue, también creo que esa persona tiene que cumplir un perfil. Y es una persona que esté siempre en nuestra vida en autoridad. Entonces, pienso que el papá es una buena persona para ejercer ¿qué? Juicio positivo. Pienso que el jefe de nosotros es una persona idónea para ejercer ¿qué? Juicio positivo. El líder en la iglesia es una persona idónea para ejercer ¿qué? Juicio positivo. El pastor es una persona, o los pastores son personas idóneas para ejercer juicio positivo. Y yo no debería ponerme bravo. Yo cuando voy a donde mi pastor, él me pregunta y me indaga. Y si yo no soy capaz de abrir mi boca, le pregunta a mi mujer. ¿Y cómo vaya? Y ella cuenta. Y ellos empiezan ¿a qué? A indagar a ver si hay conflictos, para juzgar, para dar una opinión. Y hay veces que la opinión ha ido en contra mía. Y me ha tocado a mí reconocer mi error, pero me ha ayudado a que me ha incentivado a cambiar mi manera de pensar. Entonces dígale al de lado, gracias por los líderes. Gracias por las personas en autoridad. Entonces, joven, no se sienta molesto cuando su papá le diga algo. Él tiene todo el derecho y tiene la obligación ¿de qué? De juzgarlo a usted. Ay, pero a mi papá, ¿cómo es de injusto? No,
Él tiene la obligación y él tiene que, con base en las evidencias, emitir un concepto o un juicio acerca de la situación. Pero así como hay un juicio aceptado por Dios, en este pasaje de Mateo capítulo 7, Jesús nos muestra que hay un juicio que no es aceptado por Dios. Jesús dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Ahora, ese juicio se caracteriza por lo siguiente. Si el anterior era con discernimiento espiritual, esta clase de juicio no tiene nada de espiritual. Lo que le pasaba al profeta Samuel, ese hombre no estaba ese día espiritual. Ese hombre llegó a escoger ¿qué? Basado en la carne, en las apariencias, en lo que sus ojos veían. Este juicio, el que no agrada a Dios, es un juicio que no se basa en el amor, no se basa en el respeto. Al contrario, se basa en la crítica destructiva de las personas y en la condenación. Y es interesante ver esta connotación. ¿Qué es condenar? Porque es la característica principal del juicio que le desagrada a Dios. Condena a la gente. Y condenar es considerar a alguien culpable de un delito e imponerle una condena por esa situación. Y le voy a contar la siguiente historia para poder reflejar un poco lo que estoy tratando de explicar. Hay una historia, es la historia de una iglesia. Y en esa iglesia un día, así hubo un evento grande como el que vamos a tener, y llegó una mujer invitada. Y resulta que cuando se dieron cuenta, la mujer invitada era una prostituta. Lógicamente, las personas que la recibieron apenas la vieron, dijeron, esta mujer tiene una apariencia extraña. Y la prostituta se sentó en uno de los primeros lugares y recibió al Señor ese día y se fue. A los 8 días, adivine quién llegó. Nuevamente llegó a la iglesia la prostituta, pero venía con el mismo vestido. Y entonces, esto se convirtió en un hábito y cada 8 días estaba la mujer ahí. Ahora, los hombres, al ver a esa mujer 90, 60, 90, empezaron a llegar temprano a la iglesia. Y ellos empezaron ¿a qué? A analizar, a reflexionar acerca de el por qué esa mujer venía a la iglesia y venía vestida en esa condición. Y entonces ellos emitieron el siguiente juicio y dijeron, ella viene porque está ofreciendo su cuerpo a uno de nosotros. Pero ninguno se atrevía a confrontarla, todos lo murmuraban, lo hablaban unos a otros. Y hasta decían quién iba a ser el que iba a caer en las redes, en los tentáculos de esta mujer. Pero al mismo tiempo, mientras estos hombres analizaban a esa prostituta y emitían una opinión acerca de ella, las mujeres enfurecidas de estos hombres también lo hacían. ¿Qué decían las mujeres? Esta mujer simplemente vino a quitarnos nuestros maridos. Y a la vez, mientras los hombres hablaban y emitían un juicio, mientras las mujeres hablaban y emitían un juicio, y mientras los demás hablaban, el pastor también hizo su propio juicio. Y el pastor decía, cada vez que veía sentada a esa mujer en segunda fila, decía, esa mujer la envió el enemigo para destruir la reputación de la iglesia, porque él estaba preocupado que en la calle estaban diciendo que allá era donde recibían a las prostitutas. Y él decía, esa mujer no va a cambiar. Ahora, la mujer un día, todas las mujeres de la iglesia se reunieron y dijeron, pastor, no aguantamos más la situación. Hay que sentar a esa mujer, confrontarla y hacerla que se vaya de la iglesia. Y el pastor aceptó el comentario y la solicitud de todas las mujeres y llamó a la mujer prostituta y tenía en la oficina a la mujer que venía recurrentemente a su iglesia vestida en forma provocativa y tenía a todas las mujeres de todos estos hombres acá atrás. Imagínese la situación. Y el pastor estaba listo para hablar y en ese momento la mujer le dijo, perdóneme pastor, yo quiero decirle algo en esta mañana. Y el pastor le dijo, adelante. Y ella le dijo, mire, estoy agradecida con la iglesia porque me ha mostrado el amor de Jesús. Nadie me ha rechazado hasta el día de hoy por mi apariencia física. Quiero confesarle algo. He tenido todo el deseo en mi corazón de comprarme un nuevo vestido para no venir de esta forma, porque este era el vestido que yo usaba cuando era prostituta. Pero desde que oí a Jesús, cambié mi estilo, mi forma de pensar. Y por eso no me he acostado con ningún hombre y no tengo ni siquiera con qué comer para comprarme un nuevo vestido. Pero aún así, he visto cómo esta iglesia me ha aceptado
y me ha amado. Ahora sí, pastor, dígame, ¿qué me iba a decir? ¿Sabe qué le dijo el pastor? Todas estas hermanas que están acá le quieren regalar un vestido. Pero la pregunta es, ¿por qué juzgamos, condenando y criticando a otras personas de manera destructiva? Porque tal vez hoy no esté una prostituta, pero esté un hermano suyo, un amigo, un primo, una pariente, y usted lo está juzgando, o al mismo pastor. ¿Por qué juzgamos de manera crítica y destructiva? 4 razones por las cuales nosotros juzgamos condenando a las personas. Número 1, porque cuando emitimos nuestra opinión, no estamos en el ambiente espiritual, no somos espirituales al momento de juzgar. Esa es la razón número 1. No somos espirituales. Juan 8:15 dice, Jesús estaba hablándole a los fariseos, y los fariseos eran siempre personas que lo estaban juzgando negativamente. Tú eres de Belzebú, tú y todos los demonios salen porque tú también eres demoníaco. Y Jesús les dijo en Juan capítulo 8 versículo 15, ustedes juzgan según la carne. Dígale al de al lado, tú juzgas según la carne. Pero Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. Y cuando yo ando en la carne, lo que voy a emitir es juicios ¿qué? Carnales. Entonces, si yo voy por ahí, eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo hoy que iba en el carro, cuando yo dije, uy, vea el flojo ese, me dijo, carnal. Estás juzgando según la carne. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuáles son los frutos de la carne? Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, idolatría, envidia, celos, pleitos, contiendas, disensiones, necedad, terquedad. Cada vez que usted emita un juicio destructivo es porque usted está andando en un fruto de la carne. Usted está hecho un cristiano carnal. Uy, ahí va el pedante ese chismoso. Uy, ahí va el rebelde. Es que a mí sí me han dicho que esos hijos de esa señora son rebeldes. ¿Y usted qué? Tal vez usted sea un necio, un terco, un obstinado, un envidioso. Entonces, juzgo de acuerdo a lo que hay en mi corazón. ¿Qué persona tan arrogante? Entonces está lleno de codicia, de avaricia. Cuando yo juzgo a una persona condenándola o criticándola es porque yo estoy en la carne. Estoy andando en los frutos de la carne. Segunda razón por la cual yo condeno y critico de manera destructiva, porque me apresuro a juzgar a los demás. Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Si ve, usted está en la carne y como usted es un necio, usted no escucha toda la versión, entonces escuchamos el 50% de la información. Por eso cuando yo voy a atender parejas y el esposo viene aquí a relinchar como un caballo en contra de la mujer, yo le digo, aguántese. Vamos a llamar a su esposa y completamos la historia. ¿Por qué nos apresuramos a juzgar? Porque escuchamos una parte de la historia. ¿Por qué nos apresuramos a escuchar? Porque no valoramos la fuente de información, le creemos a cualquiera. Y recuerde que en la iglesia hay chismosos espías, hay chismosos refunfuñadores, en la iglesia hay chismosos camaleones, en la iglesia hay chismosos ¿qué? Entrometidos. Y usted le cree. Recuerde que el que es espiritual lo discierne todo. Y como yo juzgué si ese era cristiano o no era cristiano, porque el chismoso no parece cristiano, es más cristianoide. Entonces usted le cree al chismoso y le da crédito al chismoso, le da valor a una fuente que no es digna de confianza. Por eso nos apresuramos a murmurar. Si supo la del pastor, ¿y quién le está contando a usted? Un chismoso. Y usted le da crédito. Y usted empieza ¿qué? A condenar, a emitir un juicio equivocado en contra de los pastores. Es que a mí me dijeron que el pastor ese es como demoníaco. ¿Quién le dijo a usted? Otro resentido. Otro amargado, por eso es que escriben tanto en contra de muchos pastores. ¿Por qué? Porque no caben dentro de la envidia que le tienen. Pero usted y yo le damos crédito a eso que dice internet. Ay, si yo leí en internet que el pastor está ahí, yo lo leí en internet. ¿Y quién escribió en internet eso? ¿Está usted seguro que es una fuente fidedigna? Y también nos apresuramos a juzgar porque asumimos la motivación de esa persona para hacer algo, lo que estaban haciendo estas personas. Las mujeres decían que esta prostituta estaba en la iglesia para quitarles el marido.
Los hombres pensaban que esa mujer estaba porque quería ofrecerse y quería dinero. El pastor pensaba que era una mujer que había sido pagada por otro para dañar la reputación de la iglesia. Y todos asumían la motivación de la visita de esa mujer. Y esa mujer tenía una motivación completamente diferente. Pero eso también lo vemos en Josué capítulo 22. Dice la Biblia que ya conquistaron, el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Y después de eso, las 3 tribus que vivían del lado oriente del río Jordán decidieron regresar a donde ellos pertenecían. Y en ese camino de regreso decidieron construir un altar. Y las tribus que se habían quedado en el lado occidente empezaron a pensar cuál será la motivación y empezaron a decir, es que están levantando un altar nuevo para ofrecer sacrificios diferentes al de Dios. Son nuestros enemigos. Pero mire lo que pasa en Josué capítulo 22, versículo 26 y 27. Hay una confrontación, mandaron una delegación a preguntarle a las tribus de Rubén, Gad y Manasés qué era lo que estaba pasando. Y ellos le responden, por eso decidimos construir un altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios como ustedes creían, sino como un monumento conmemorativo. Pero como el que juzga y condena hacia lo negativo, no tiene en cuenta la verdadera motivación, sino asume una motivación. ¿Qué pensaban los de las 10 tribus de este lado? Pensaban, las 9 tribus y medias pensaban que eran personas que iban a dañar lo que Dios estaba haciendo, que iban a hacer pecar al pueblo de Israel. Y resulta que no, él dice, este símbolo, este monumento le recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar a Dios en su santuario, con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Ahí no estaban buscando adorar a otro Dios. Pero ellos asumieron, se empelicularon. ¿Cuántas veces en película usted empieza a hablar? Sí, yo sí creo que son bien rebeldes. Uy, eso es más arrogante, eso no saluda a nadie. Yo sí me he dado cuenta, yo un par de veces lo he visto, lo he notado. Y usted empieza a emitir un juicio que usted no conoce la motivación de la otra persona. De pronto estaba despistado, estaba preocupado, estaba pensando en otra cosa y ni lo vio. A mí me ha pasado y entonces la gente después, uy, usted sí es orgulloso. Yo, bueno, se le va a devolver porque esto es como un boomerang. Porque yo no lo hice con mala intención, no lo vi, qué pena. Pero asumimos la motivación de la otra persona. Por eso juzgamos apresuradamente. La tercera razón por la cual juzgamos y condenamos destructivamente es por orgullosos. Somos súper orgullosos. Santiago 4:12 dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, yo quiero que usted se lo lea al de al lado. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Si el único juez es Dios, ¿por qué se cree usted juez? ¿Porque usted es qué? Es que yo soy mejor. Yo soy más duro, yo soy más inteligente, yo soy más responsable, yo soy más generoso, yo soy más bondadoso. Eso es puro y físico, ¿qué? Orgullo. Cada vez que usted emite un juicio condenando a alguien o criticando a alguien, usted se la está dando ¿de qué? De orgulloso. ¿Y qué le pasa al orgulloso? Dios lo resiste. Y finalmente, el cuarto punto, ¿por qué condeno? ¿Por qué critico destructivamente a las personas? Porque me falta amor. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando yo condeno a alguien, cuando yo le digo, y es que él es arrogante, es que es pedante, es que es mentiroso, es que es soberbio, es que es codicioso, es que, uy, ese tiene una cara de pervertido, véalo, ahí es donde va, se le ven los demonios, ese tipo está endemoniado, véalo. Cuando yo hago ese tipo de expresiones, estoy expresando falta de amor. ¿Por qué? Porque me deleito en lo malo que creo que tiene la persona. Cuando usted se deleita diciendo, es que es orgulloso y usted siente ese placer, usted está diciendo, yo no amo a esa persona. ¿Y qué dijo Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El juicio que condena, que critica, uy, qué casa tan desordenada. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Usted llega y, uy, qué casa tan desordenada. Uy. Yo no tendría el cuadro ese ahí, yo lo tendría acá. Ese jarrón tan horrible, no le pega con nada. Uy, la vajilla sucia. Uy. ¿Usted está qué? Deleitándose en lo que usted cree que es malo de esa persona. Y usted está diciendo, no amo a esa persona. Y por eso usted la condena. Por eso usted la destruye con sus palabras. Ojo, mire lo que trae el juicio.
que condena y critica a una persona. Dos cosas trae a su vida. Y leamos de nuevo Mateo capítulo 7. Y voy a pedir que por favor me lo proyecten. El versículo 2. Dice, no juzguen en el versículo 1 a los demás y no serán juzgados. Si usted viola ese mandato de juzgar críticamente, destructivamente a una persona, condenando a alguien, imputándole una pena porque usted cree que es merecedora de ella, si usted lo hace, Jesús dice, entonces, si usted se atreve a pasar este punto de juzgar y juzga a alguien, entonces, número 1, serás tratado de la misma forma en que trates a los demás. Ay, pastor, yo no me explico por qué estoy en la boca de toda la iglesia. ¿Por qué toda la iglesia dice que yo soy un tacaño? ¿Por qué será? Porque usted se atrevió a juzgar a otro y de pronto le dijo orgulloso. O porque usted le dijo a esa persona, ay, ese es tacaño, ese es codicioso, ese es avaro, ese es mentiroso. Y el Señor dice, si tú juzgas a otro, serás tratado de la misma manera como estás juzgando. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces usted está levantando un juicio, le está abriendo las puertas al enemigo para que el enemigo empiece a usar la lengua de la gente, ¿para qué? Para condenarlo. ¿Usted quiere estar en la boca de la gente? ¿Usted quiere ser el centro de atracción, el tema preferido de las conversaciones de la gente? Si usted no quiere ser el centro de conversación de la gente, usted debería aprender a qué, a no juzgar. Porque el que juzga, lo condenan. ¿Y cuál es la condena? Que usted empiece a estar en la boca de todo el mundo. ¿Sí supo la última de fulanito? No sabía, pero mire, ¿y empieza a qué? Usted a ser el tipo más famoso o la mujer más famosa, pero no por lo bueno, sino por lo malo. Y la segunda consecuencia que trae el juicio crítico y destructivo a nuestra vida. Jesús dice, en segundo lugar, el criterio que uses o que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Si a usted le gusta hablar de la gente porque todos son rebeldes, adivine cómo van a decir de usted. Rebelde. Si usted juzga a la gente por orgulloso, ¿a usted lo van a juzgar de qué? De orgulloso. Si usted juzga acerca de la rebeldía, es que los hijos de este son rebeldes, adivine qué va a pasar con sus hijitos. Rebeldes. ¿Por qué? Porque usted está criticando y condenando a otra persona. Y el Señor dice, no juzgues, lo malo no lo juzgues. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han juzgado lo malo? Levante la mano y diga, yo me confieso, Señor. Porque ese es el punto número 1 para salir del juicio condenatorio. ¿Cómo salir del juicio? ¿Cómo resistir y no juzgar más? De manera crítica, destructiva o condenatoria. ¿Cómo hacerlo? Número 1, entonces levante su mano y diga, me arrepiento. Arrepiéntase por juzgar a otro. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, dígale, Dios, perdóname por hacer juicio en contra de esa persona, por hablar más de la cuenta, por hablar sin fundamento, por no tener la historia completa, por juzgar a ese papá que sacó a la hija de la casa. Estaba leyendo una historia y dice que un papá estaba tristísimo. Y llegó el rumor a la iglesia y empezaron a decirle, no, fulanito de tal echó a la hija, ¿cómo le parece? Y entonces la hija, pues, en vista de que ese papá la echó, pues tuvo que irse a vivir con el novio y ahora está con el novio. Y todo el mundo, ay, pobrecita. Y veían al pobre señor, ay, insensible, tipo tan malo. Y resulta que esa no era la historia, porque la gente se fundamentó en parte de la historia. Esa fue la historia que contó la niña. Lo que no estaban contando era que el papá la había confrontado con su pecado de fornicación y le dijo, si sigues fornicando no puedes estar acá. Y ella se fue, tomó la decisión, era una mujer adulta. Pero ella inventó un cuento y la iglesia, como no consultó la historia completa, juzgaron, condenaron la reputación de un buen líder. ¿Usted sabe lo difícil que es levantar la reputación de una persona afectada por el juicio condenatorio de nosotros? Qué difícil es. Y a este hombre le costó. Entonces, diga conmigo, me arrepiento. Pídale perdón a Dios y empiece de nuevo. Y lo más importante, yo creo que nos debe llevar al arrepentimiento es lo siguiente. ¿Cómo llamó Jesús a esta clase de personas? Versículo 5 de Mateo capítulo 7 dice, hipócrita. ¿Cómo llamar a una persona que condena a otro, que juzga a otro, sin pruebas, sin el derecho de hacerlo? Hipócrita. Dígale al del lado, hipócrita. Eso es un hipócrita. Entonces, si usted quiere salir de
la crítica condenatoria, del juicio condenatorio, arrepiéntase. Pidámosle perdón a Dios en esta noche. Le vamos a pedir perdón a Dios. ¿Para qué? Para que nos perdone. Segundo, entonces Jesús nos dice, ya para terminar, si me regala el piano, ¿dónde está el piano? Segundo, dice el versículo 3 de Mateo capítulo 7, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? Oiga, no se preocupe por la basurita que tiene el de al lado. Preocúpese u ocúpese del tronco que tiene usted. Corte el tronco de su ojo. ¿Qué significa? Empieza a trabajar en su propia vida y en vez de andar criticando a los demás, examínese usted y pídale al Espíritu Santo, como dijo David, examíname, oh Dios, pruébame y conóceme y ve si en mí hay camino de perversidad. Creo que tiene suficiente trabajo usted con corregirse a usted para andar uno pendiente de los demás, de lo que hizo o de lo que no hizo, de lo que tiene o de lo que no tiene. Suficiente tiene usted. Creo que tiene suficientes troncos para andar mirándole las pequeñeces, las pajas, los pequeños sucios a los demás. Entonces dígale, ocúpese de sus troncos y déjeme a mí con mis basuritas, mis pajitas. Ocúpese de cambiar usted. ¿Por qué critica tanto a Cash Luna? Predique como Cash Luna, a ver. ¿Por qué critica tanto al pastor Guillermo Maldonado? A ver, predique como él, yo quiero verlo. Cuando usted haga cosas superiores a él, corríjalo. Pero hasta que no las haga, no hable. Porque usted no ha hecho ni el 10% de lo que ellos han hecho de la mano de Dios. No critique a su jefe. Más bien, cuando usted haga más que su jefe, entonces dígale cómo hacer las cosas a su jefe. Porque nos encanta juzgar al jefe. Ese no sabe nada. ¿Quién sabe dónde habrá obtenido el título ese? Eso, se lo regalaron en la Harvard. Cuando usted sea más que su jefe y haga más que su jefe, entonces le va a poder enseñar a su jefe. Pero corríjase usted. Y lo tercero, ¿cómo no juzgar a nadie de manera condenatoria? 3, tenga misericordia. Porque el Señor dijo, de la forma como mides, serás ¿qué? Medido. Santiago 2, 12 al 13 dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. ¿Quién nos va a juzgar? Présteme atención, por favor. ¿Quién nos va a juzgar? Cristo. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley que nos hace libres. ¿Y esa ley cuál es? La ley del amor. Cristo no nos va a juzgar para condenarnos. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. Entonces, nos van a juzgar de acuerdo a la ley que nos hace libres. Pero el versículo 13 dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso cuando Él los juzgue a ustedes. ¿Juzgar bajo la ley de qué? Del amor. ¿Sabe qué es misericordia? Es que si alguien mete la pata, usted no le va a caer con todo el peso de la ley encima. Porque ninguno de nosotros puede decir que está exento a equivocarse. Todos nos vamos a equivocar. Dígale al de lado, tú también te vas a equivocar. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando tú te equivoques? ¿Será que la gente va a tener misericordia de ti? ¿O tú eres de los que, sí ve, yo sabía que eso era así? Si usted es de los que condena a la gente, cuando usted se caiga, la gente lo va a ¿qué? A condenar, le va a dar duro. Aún Dios lo va ¿qué? A juzgar de una manera fuerte, porque usted no fue una persona misericordiosa. Ahora, yo tengo que ser misericordioso con quien quiere cambiar su estilo de vida. Porque recuerde, yo tengo que juzgar al que recurrentemente está pecando en lo mismo. Es mi obligación como hijo de Dios. Si esa persona se equivocó la primera vez, yo no debo decirle, no debo caerle y destruirlo, debo que ayudarlo a levantar y caminar con esa persona la milla extra. Pero si esa persona quiere pasar por encima de la misericordia y pisotear lo que Cristo hizo en la cruz, mi obligación es ¿qué? Juzgarlo y decirle,
que su pecado lo va a condenar. Es mi obligación y debo tomar decisiones y debo emitir juicios. Por eso en esta noche yo quiero que reflexionemos entonces. Todos tenemos que emitir juicios en la vida. Todos tenemos que procurar aprender a emitir juicios. Vamos a tener que emitir conceptos, opiniones frente a circunstancias, frente a momentos, a acciones de las personas. Pero debo ¿qué? Pedirle a Dios que me diga, ¿es correcto o no es correcto? Hay momentos en donde tendré que, basado en la palabra de Dios, emitir juicios, pero hay momentos en donde no debo hacerlo, porque Dios detesta, porque Dios odia el juicio que condena a la gente. El juicio que condena, ¿por qué viene? Porque soy una persona que anda en la carne. Yo juzgo de acuerdo a la condición de mi corazón. Yo juzgo mal o critico a las personas porque me apresuro a juzgarlas, no busco la información, le creo a gente que no es fidedigna, porque asumo la motivación con la que hizo, me lleno la cabeza de supuestos, por orgulloso o porque me falta el amor. Eso, si yo juzgo condenando a alguien, eso es como un boomerang. Lo que lanzo se devolverá. Si lo condeno por orgulloso, me van a condenar por orgulloso. Si lo condeno por rebelde, me van a condenar por rebelde. ¿Qué quiere Dios? Que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que cambiemos nuestra forma de pensar, que empecemos primero a sacar todos los troncos que hay en nuestra vida para luego sí ayudarle a los demás. Y finalmente, Dios quiere que siempre tengamos misericordia. Yo quiero invitarlo en esta noche a que meditemos un momento acerca de esto, porque con la vara que hemos medido nos están midiendo. Señor, y en esta noche reconocemos que hemos juzgado, que hemos criticado, condenando a otras personas, que hemos impuesto penas a otras personas. Y vamos a preguntarle al Espíritu Santo, en la escala del 1 al 5, ¿qué tanta misericordia hemos tenido hacia otras personas? Y hoy reconocemos que la escala del 1 al 5 en misericordia estamos en 0, Señor. Disfrutamos hablar lo malo de la gente. Hoy reconocemos que señalar los defectos, señalar las faltas de otro, para nosotros es un placer, es un deleite. Y hoy venimos a pedirte perdón, Señor, porque hemos convertido nuestras palabras en una fuente de agua salada en donde la gente no puede beber. Te pedimos perdón en esta noche por cada palabra condenatoria que ha salido de nuestros labios, aún porque nos hemos atrevido a hablar sin fundamento, nos hemos apresurado, porque hemos hablado en la carne, Señor, porque el que es espiritual lo discierne todo, pero cuando yo he hablado de otra persona, demuestro que soy carnal. Y hoy te pido perdón por ser carnal, por hablar sin fundamento, por darle credibilidad a una persona que es chismosa, Señor, y me he atrevido a replicar lo que ella dice. Te pido perdón hoy por ese juicio pecaminoso que ha salido de mi boca. Te pido perdón en esta noche por asumir las intenciones, las motivaciones del corazón de las personas. Y por eso he hecho conjeturas y juicios destructivos hacia ellas. Te pido perdón porque te he robado el lugar de juez y me he sentido capacitado para emitir un concepto, una opinión negativa, destructiva acerca de alguien. Perdóname porque he demostrado que no amo a la gente, que no amo al prójimo. Así que difícilmente puedo decir en esta noche que te amo, Señor, y yo te pido perdón por no amarte. Perdóname por dejarme llevar de mis propios impulsos, pasiones y deseos. En el nombre de Jesús. Pero en esta noche yo me arrepiento. Te pido perdón por toda palabra necia que ha salido de mi boca, porque tu palabra dice que de toda palabra que ha salido de nuestra boca tendremos que dar cuentas. Y yo te pido hoy perdón, Señor, y cancelo y anulo en el nombre de Jesús toda palabra estúpida que ha salido de mi boca,
toda palabra sin fundamento, toda palabra sin sentido, Señor. Perdóname. Yo te pido ahora que traigas a nuestra mente y a nuestro corazón los momentos en donde hemos hablado mal de la gente, porque nos hemos dejado llevar por las circunstancias, por el entorno, por el ambiente, y empezamos ahí a hacer conjeturas y condenamos. Perdóname, Señor, por decirle flojo, perdóname por decirle rebelde, perdóname por decirle orgulloso, por decirle altivo, por decirle antipático, por decirle tacaño, por decirle codicioso, avaro, por decirle peleonero, pleitero. Perdóname hoy, Señor. Perdona esas palabras necias que salieron de mi boca. Y más bien ayúdame a ser una persona compasiva, a entender que como humanos fallamos, a no estar con el peso de la ley, con un bate llamado ley para caerle con todo y acabarlo a punta de lengua, sino para tenderle mejor la mano, así como tú me la has tendido. Si hoy me fueran a pagar de la misma manera, ¿cuántas cosas no se dirían de mí, Señor? Hoy cortamos y anulamos ese boomerang llamado crítica condenatoria, juicio condenatorio, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que me hagas prudente a la hora de hablar, rápido para pensar, lento para hablar, en el nombre de Jesús.